Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje, uno bastante intenso, a través de uno de los libros más profundos y, seamos honestos, a veces más ignorados de la Biblia, el libro de Jeremías. Y miren, no es una lectura ligera, para nada. Está lleno de advertencias que suenan muy duras, de un dolor que casi se puede palpar y de una honestidad brutal sobre el fracaso humano. Pero ¿saben qué? Justo por eso es que su mensaje, que fue forjado en medio de una crisis nacional y espiritual tremenda, resuena con una fuerza increíble en nuestros días. Así que vamos a desglosarlo juntos, como un camino que arranca en el dolor más profundo para llevarnos a una esperanza que, les aseguro, tiene el poder de cambiarlo todo. Para poder entender a Jeremías, lo primero, lo más esencial, es sentir su dolor. Esto que leemos no es la declaración de un juez que mira desde lejos, ni de un teólogo en su torre de marfil. No, es el grito desgarrador de un hombre con el corazón hecho pedazos. Un lamento que, según la teología de todo el libro, es un eco del mismísimo sufrimiento de Dios. Este clamor tan visceral, tan crudo, es el que le pone la música de fondo a toda nuestra exploración. Nos cuenta una historia llena de dolor, tanto divino como humano, y nos obliga a hacer una pausa, a entender de verdad qué tan grave era la enfermedad antes de que podamos maravillarnos con la solución que se nos va a presentar al final. Y bueno, para guiarnos a través de este libro tan complejo pero fascinante, vamos a apoyarnos en el excelente y muy profundo análisis de Rodrigo Montoya del proyecto vidaconvocación.com. Su trabajo, que se enfoca en conectar nuestra vocación de vida con las verdades de la Biblia, va a ser nuestro mapa para navegar por la teología, la historia y, lo que es más importante, la aplicación personal de este profeta tan potente. La verdad es un honor poder compartir su perspectiva a lo largo de este estudio. Perfecto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el contexto, o sea, el porqué de la misión de Jeremías. Después, nos vamos a meter de lleno en su mensaje principal y en la historia de cómo cayó el reino de Judá. A partir de esas ruinas, vamos a sacar verdades eternas que nos van a llevar al punto más alto del libro, la promesa de una nueva esperanza. Y cerraremos con un versículo que de alguna manera lo resume todo. Muy bien, a sumergirnos. Para empezar, tenemos que ubicar a Jeremías en la gran historia de la Biblia. Su mensaje no sale de la nada, ¿eh? Él actúa casi como un fiscal divino en una corte celestial, y su acusación principal se basa en que se rompió algo fundamental, un concepto que define toda la relación entre Dios e Israel, el pacto. Ahora, lo que es de verdad interesante aquí es cómo el análisis de Rodrigo Montoya nos ayuda a entender qué es el pacto. No debemos pensar en él como un contrato legal, frío, lleno de cláusulas y condiciones. Para nada. La metáfora que usa Jeremías y que es clave en su libro es la de un voto matrimonial. Allá en el monte Sinaí, Dios no solo dio leyes, en un sentido poético y teológico, se casó con su pueblo, a quien acababa de rescatar de la esclavitud. Fue un compromiso de amor, de fidelidad y de lealtad mutua. Entender esto lo cambia todo, porque entonces la idolatría deja de ser simplemente romper una regla y se convierte en lo que realmente es, un adulterio espiritual, una traición personal y muy, muy profunda. Y esta imagen lo ilustra de una manera brillante. Por un lado, tenemos a Dios, el esposo fiel. Él es quien inicia la relación, quien rescata a su esposa Israel, de lo que la Biblia llama el horno de hierro que es Egipto. Se ofrece a sí mismo como la fuente de agua viva, la única que puede calmar la sed más profunda del alma. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Jeremías usa un lenguaje crudo, súper directo. Describe a Judá como una esposa que se ha prostituido con muchos amantes, corriendo detrás de ídolos. La compara con una camella inquieta o una burra salvaje en celo. Son imágenes que nos muestran una búsqueda desesperada, autodestructiva, por encontrar satisfacción en cualquier lugar, menos en la única fuente verdadera. Y la metáfora final es demoledora. En lugar de beber del agua viva, cavaron para sí mismos cisternas rotas, pozos agrietados que no pueden retener el agua. Es la imagen perfecta de lo inútil que es el pecado, un esfuerzo enorme por algo que al final solo deja más sed. Una sensación que, creo, muchos podemos reconocer, en la búsqueda de satisfacción fuera de un propósito más profundo.
Ok, ya establecimos que el marco de todo esto es una traición en una relación. Ahora pasamos al núcleo del diagnóstico teológico de Jeremías. Él no solo condena las acciones por fuera, sino que va más profundo y expone la enfermedad espiritual que las causa, una corrupción que había infectado a toda la sociedad, desde el palacio del rey hasta el templo. Uno de los momentos más dramáticos del ministerio de Jeremías es su famoso Sermón del Templo. Imaginen la escena. Se para a las puertas del lugar más sagrado de la nación y ¡boom!, lanza una bomba teológica. La gente repetía como un mantra: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor está aquí. Creían que la simple presencia del edificio era como un amuleto mágico que los protegía sin importar qué tan corruptas fueran sus vidas. Es como pensar que por tener una membresía en un gimnasio, uno ya es saludable aunque nunca vaya a hacer ejercicio y solo coma comida chatarra. Jeremías les muestra la cruda realidad. Sus vidas estaban llenas de opresión a los huérfanos y viudas, de asesinatos y de adoración a ídolos. Y luego les da una advertencia que hiela la sangre. Vayan a Silo. Silo había sido el centro de adoración antes de Jerusalén, el lugar donde estuvo el arca del pacto por siglos, pero Dios permitió que los filisteos lo destruyeran por la maldad de Israel. El mensaje era clarísimo. Un espacio sagrado sin corazones consagrados no es un santuario, es un escenario listo para el juicio. Y aquí llegamos a uno de los conceptos teológicos más difíciles de digerir de todo el libro. Dios no solo predice el juicio, sino que identifica a quien lo va a ejecutar: Nabucodonosor, el rey pagano y brutal de Babilonia. Y presten atención a la palabra que usa, lo llama mi siervo. Pensemos en lo radical que es esto. El enemigo jurado, el imperio que los va a aplastar, es descrito como un empleado de Dios, cumpliendo sus propósitos sin siquiera saberlo. Esto nos revela la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Él puede tomar la ambición de un rey terrenal, de un imperio pagano, y convertirlo en el bisturí de la justicia divina para operar a su propio pueblo rebelde. Esto desafía cualquier idea simplista de que Dios solo está del lado de los buenos. Él es el Señor de la historia, y sus planes son mucho más grandes que las alianzas políticas. Entonces, el punto crucial es este. No debemos ver este juicio como un decreto frío e impersonal. Está empapado de dolor. El lamento de Jeremías, esas lágrimas que desearía poder llorar día y noche, son un reflejo del propio corazón de Dios. El Dios del universo no es indiferente. Se presenta como un esposo traicionado cuyo corazón está roto. Y esto significa que el juicio no es, en primer lugar, un acto de ira vengativa, sino la consecuencia dolorosa impuesta por un amor que ha sido rechazado. El sufrimiento del pueblo, en un sentido muy profundo, se convierte en un punto de comunión con el sufrimiento de Dios. Ahora vamos a pasar de los conceptos teológicos a las personas y los eventos reales que vivieron esta tragedia. Aquí es donde vemos las consecuencias tangibles, de carne y hueso, de la obediencia y la rebelión, encarnadas en las vidas de los últimos reyes de Judá y el pueblo que lideraron hacia el abismo. Esta línea de tiempo nos da el anclaje histórico. El ministerio de Jeremías comienza en un breve tiempo de esperanza, la reforma del buen rey Josías, pero después de su muerte, la nación se va en picada. Un punto clave es el 605 a.C., la batalla de Carquemis. Históricamente, este fue el momento en que el imperio neobabilónico, con Nabucodonosor al mando, aplastó a la coalición de Egipto y lo que quedaba de Asiria. Se convirtieron en la superpotencia indiscutible de la región. A partir de ese momento, el destino de Judá estaba sellado. Las advertencias de Jeremías sobre la amenaza del norte se volvieron una terrible realidad geopolítica. En el centro de esta caída están estos dos reyes, que son como la personificación de la decadencia de la nación. Primero, Joacim. Él representa la arrogancia en estado puro. Imaginen la escena en Jeremías 36. El profeta ha arriesgado su vida para dictar esta advertencia divina, y el rey, en un acto de desprecio supremo, ni siquiera se levanta. Tranquilamente sentado junto a un brasero para calentarse, a medida que le leen las columnas del rollo, las va cortando con una navaja de escriba y las arroja al fuego, usándolas como leña. Es el máximo acto de desprecio por la palabra de Dios. Su consecuencia fue una muerte humillante, su cuerpo tirado fuera de la ciudad. Y luego está Sedequías, el último rey. Su pecado no fue la arrogancia, sino una debilidad que lo paralizaba.
Consultaba a Jeremías en secreto, reconocía la verdad de su mensaje, pero le tenía más miedo a la opinión de sus nobles que al mandato de Dios. Su final fue espantoso. Lo obligaron a ver la ejecución de sus propios hijos antes de que le sacaran los ojos y lo llevaran encadenado a Babilonia. Y en medio de esta cobardía real surge un héroe improbable, Ebed-Melech, un funcionario etíope. Cuando los nobles arrojan a Jeremías a una cisterna llena de lodo para que muera, es este extranjero quien valientemente intercede ante el rey y lo rescata. Una lección poderosa de que el coraje y la fe a menudo se encuentran donde menos se espera. Desde las cenizas de esta tragedia histórica, emergen verdades teológicas fundamentales, doctrinas que fueron forjadas en el fuego del sufrimiento y que siguen siendo la base de una fe robusta. Vamos a extraer estas enseñanzas esenciales sobre Dios y la naturaleza humana. La soberanía de Dios es un tema dominante y se ilustra perfectamente con la analogía del alfarero y el barro en el capítulo 18. Esta imagen nos enseña que Dios, como el alfarero, tiene el derecho absoluto de moldear a las naciones, el barro, según sus propósitos. Él levanta imperios como Babilonia y derriba a otros. Sin embargo, lo fascinante es que su soberanía no anula la responsabilidad humana. El alfarero divino responde a la condición del barro. Si la vasija se echa a perder en su mano, puede volver a hacerla. Si una nación sentenciada se arrepiente, él puede cambiar de parecer sobre el desastre. Es una tensión hermosa. El control absoluto de Dios coexiste con la importancia real de nuestras decisiones. Y aquí, Jeremías nos da uno de los diagnósticos más penetrantes de la condición humana en toda la Biblia. El problema no son solo las malas acciones, esas son solo los síntomas. La enfermedad está en la raíz, en el corazón. Este versículo declara que nuestro problema más profundo es interno. El corazón no solo está enfermo, sino que es engañoso, incluso para nosotros mismos. Esto no es solo decir que somos malos, es decir que somos expertos en no darnos cuenta de lo malos que somos. Nuestra propia brújula moral está rota y ni siquiera lo sabemos. Somos expertos en autojustificarnos, en racionalizar nuestro comportamiento y en redefinir el mal como bien. La corrupción es tan profunda que ni siquiera podemos medirla por nuestra cuenta. Y esta imagen nos muestra la unidad perfecta entre el diagnóstico y la solución. Si el versículo 9 nos dice que el corazón es un enigma engañoso, el versículo 10 nos presenta al único que puede resolverlo. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones. Aquí es donde la fuente usa la brillante analogía del cardiólogo divino. Porque nuestra enfermedad es tan profunda y nos autoengañamos tanto que el único calificado para hacer un diagnóstico preciso y en última instancia proporcionar la cura es Dios mismo. Solo Él puede ver más allá de nuestras acciones y examinar las motivaciones secretas, los miedos y los deseos que realmente nos impulsan. Habiendo diagnosticado el problema fundamental, un corazón engañoso, el libro de Jeremías no nos deja en la desesperación. De hecho, se eleva a una de las cumbres teológicas de todo el Antiguo Testamento, presentando una solución tan radical que cambiaría el curso de la historia de la redención. Ahora conectamos este texto antiguo con nuestra vida hoy. Este es, sin duda alguna, el clímax del mensaje de Jeremías, la promesa de un nuevo pacto. Si el problema del antiguo pacto era que la ley estaba escrita en tablas de piedra, era externa al pueblo, y sus corazones de piedra no podían obedecerla, la solución de Dios es una cirugía de corazón divina. Él promete una transformación interna radical. Ya no será una ley externa que obedecer por obligación, sino una ley interna, escrita por el dedo de Dios en el tejido mismo de un nuevo corazón. Esto crea un deseo genuino de seguirlo. Esta promesa es tan fundamental que el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento la cita extensamente para explicar la obra superior de Jesucristo. Y Jesús mismo la invoca en la última cena al hablar de la copa del nuevo pacto en mi sangre. Este cuadro comparativo nos ayuda a ver la diferencia radical. El antiguo pacto, escrito en piedra, era externo. Funcionaba como una radiografía que diagnosticaba la fractura del pecado, pero no podía curarla. Era enseñado de padres a hijos. El nuevo pacto, en cambio, es interno. Es Dios mismo quien resintoniza nuestros deseos. Ya no se trata de resistir a la fuerza lo que se ama pero es dañino, sino de recibir un nuevo conjunto de amores y deseos. Pasa de ser algo enseñado a ser algo conocido de forma innata, porque el Espíritu de Dios habita en el creyente.
el resultado no es solo revelar el pecado, sino transformar al pecador desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo se aplica esto hoy de manera exhaustiva? Primero, identificar los ídolos modernos. Jeremías advirtió sobre los ídolos de madera y piedra, pero los nuestros son más sutiles. ¿Qué es aquello a lo que se recurre en busca de seguridad, identidad y significado aparte de Dios? Puede ser la carrera profesional, la validación en las redes sociales, una ideología política o la confianza en la propia autosuficiencia. Son cisternas rotas que prometen satisfacción pero dejan un vacío. Segundo, tener cuidado con los falsos profetas modernos que gritan paz cuando no hay paz. Esto puede ser el positivismo tóxico que niega el sufrimiento o un evangelio superficial que promete bendiciones sin arrepentimiento. Finalmente, la aplicación más esperanzadora es abrazar activamente el nuevo pacto. Esto significa rendirse a la obra transformadora de Dios. Para alguien que lucha con una adicción, por ejemplo, la libertad no viene de la simple fuerza de voluntad. Eso es el antiguo pacto, sino de pedirle a Dios que cambie su apetito, que reescriba su corazón para que ame lo que es bueno y odie lo que antes anhelaba. En medio de todas las advertencias, el dolor y la realidad del exilio, hay un versículo que brilla como un faro de esperanza. Es quizás el más conocido de todo el libro y encapsula perfectamente la tensión entre el sufrimiento presente y la promesa de un futuro en las manos de un Dios soberano y amoroso. Lo poderoso de este versículo es su contexto. No fue dicho en un tiempo de paz y prosperidad. Fue escrito en una carta a los exiliados que ya estaban en Babilonia, que lo habían perdido todo: su hogar, su templo, su nación. Dios no está negando su sufrimiento, está redefiniéndolo. Les dice que incluso este exilio, este juicio, forma parte de un plan más grande, un plan que no es para su mal, sino para su bien final. Es una promesa de que el juicio no es el fin de la historia. El propósito final de Dios, incluso a través del fuego, es siempre la redención, la restauración y la esperanza. Y con esa nota de esperanza inquebrantable, cerramos nuestro análisis. Queremos extender un agradecimiento final y muy especial a Rodrigo Montoya y al proyecto vidaconvocación.com. Su profundo y claro análisis ha sido la guía invaluable que nos ha permitido navegar por las complejas y transformadoras páginas del profeta Jeremías. Gracias por acompañarnos en este viaje.